Hola a todos, soy Valentina. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de amor, decepción y un secreto oscuro que jamás imaginé. Alejandro y yo teníamos un matrimonio que parecía sacado de una revista. Desde que nos conocimos en Buenos Aires, todo encajó como un guante. Éramos el uno para el otro, al menos eso creía yo. Soy diseñadora gráfica y amo mi trabajo. Me apasiona crear, dar forma a mis ideas y ver cómo la gente se conecta con mis diseños. Alejandro, por su parte, es un reputado chef. Sus restaurantes son innovadores, con ingredientes frescos y una presentación impecable. Juntos, éramos una pareja admirada. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras, celebrábamos cada éxito y nos dábamos ánimos en cada revés. Nuestra vida, a los ojos del mundo, era sencillamente perfecta. Y no solo en lo profesional. En lo personal, éramos uña y carne. Compartíamos los mismos gustos, las mismas pasiones, los mismos sueños. Adorábamos ir a recitales de tango, recorrer librerías antiguas, cocinar juntos los domingos y, sobre todo, pasar tiempo juntos en nuestro departamento en San Telmo, disfrutando de la compañía del otro. Nuestro hogar, decorado con objetos traídos de nuestros viajes, era nuestro refugio, nuestro santuario. Pero en esta historia también hay una persona crucial, mi prima, Carolina. Siempre hemos sido muy cercanas, casi hermanas. Es mi confidente, mi paño de lágrimas, mi roca. Carolina también es una mujer realizada. Es médica y trabaja incansablemente en un hospital público, salvando vidas. La admiro profundamente por su vocación, su fortaleza y su bondad infinita. Carolina siempre ha sido una figura importante en mi vida y también en la de Alejandro. Él la quiere como a una hermana menor, y yo siempre sentí que los tres compartíamos un vínculo especial. Sin embargo, como en cada relato, hay un momento de inflexión. Y en el nuestro, ese punto crítico comenzó a manifestarse de manera sutil, casi invisible al principio. Alejandro empezó a trabajar hasta tarde, a asistir a más eventos gastronómicos fuera de la ciudad y a realizar viajes para conocer nuevos proveedores que antes no hacía. Al principio, no le di importancia. Pensé que estaba inmerso en una etapa de crecimiento profesional y estrés. Pero poco a poco, empecé a notar otros cambios. Su mirada había perdido su brillo característico. Su sonrisa era forzada y sus abrazos eran breves. Ya no me contaba sus inquietudes, ni me consultaba sobre sus nuevos platos. Se había vuelto distante, ensimismado, como si levantara un muro invisible entre nosotros. Y lo peor de todo, comenzó a esquivarme. Ya no cenábamos juntos, ni veíamos películas en el televisor. Ya no conversábamos antes de dormir, ni nos dábamos un beso al despertar. Parecía que ya no disfrutaba de mi compañía, que mi presencia le resultaba indiferente. A veces, incluso, lo veía llegar tarde a casa, y lo escuchaba hablar en voz baja por teléfono, como si ocultara algo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me armé de valor y le pregunté: «Alejandro, ¿estás bien? Te noto cambiado últimamente». Él me miró con una expresión extraña, como si lo hubiera tomado por sorpresa. «Sí, Valentina, estoy bien. ¿Por qué me preguntas eso?» «No sé, te noto más distante, más ausente. Ya no me cuentas nada, ya no me abrazas como antes. Siento que te estás alejando de mí». Alejandro suspiró y bajó la mirada. «Es solo que estoy muy presionado con el trabajo. Tengo muchos proyectos importantes en marcha y estoy muy estresado. No te preocupes, todo está bien». Pero no le creí. Sabía que me mentía. Algo sucedía, y se lo estaba guardando para sí mismo. Fruncí el ceño y le dije: «Alejandro, te conozco demasiado bien.
Sé que algo te pasa. Por favor, dime la verdad. ¿Me estás ocultando algo? Alejandro se puso nervioso y evitó mi mirada. No, Valentina, no te estoy ocultando nada. Estás imaginando cosas. Todo está bien, de verdad. Se levantó de la mesa, me dio un beso fugaz en la frente y se fue a acostar. Yo me quedé sentada, con el corazón lleno de dudas y la cabeza llena de interrogantes. ¿Qué le estaba pasando a nuestro matrimonio? ¿Qué escondía Alejandro? ¿Por qué se había vuelto tan distante? ¿Se había enamorado de otra persona? Esa noche no pude conciliar el sueño. Las sospechas me consumían por dentro, impidiéndome encontrar la paz. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía seguir viviendo así, con esa incertidumbre constante. Debía descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Y así, con el corazón encogido y el alma llena de temor, tomé una decisión que marcaría un antes y un después en mi vida. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de darle vueltas a las palabras de Alejandro, a su mirada elusiva, a su actitud fría. Cada vez que lo veía, sentía una punzada de dolor en el pecho, como si presintiera que una tragedia estaba a punto de ocurrir. Intentaba convencerme de que estaba equivocada, de que Alejandro simplemente atravesaba un bache, pero la duda persistía, corroyéndome por dentro. No dormía bien, no comía con apetito, no me concentraba en mi trabajo. Mis diseños carecían de inspiración, de originalidad, de vida. Mis clientes notaban mi tristeza y me preguntaban qué me pasaba, pero no podía contarles nada. Me avergonzaba reconocer que mi matrimonio perfecto se desmoronaba a pedazos. Una tarde, mientras revisaba los correos electrónicos de Alejandro en su computadora, encontré uno que me llamó la atención. Era de un hotel boutique en el barrio de Recoleta, con una reserva a su nombre para el fin de semana. No entendía nada. Alejandro nunca me había mencionado ese viaje, ni me había invitado a acompañarlo. ¿Qué estaba planeando? La rabia y la desconfianza me invadieron por completo. Ya no podía seguir soportando esta incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, aunque me destrozara el corazón. Y la única forma de lograrlo era averiguar qué hacía Alejandro en ese hotel. Así que decidí seguirlo. Sé que no era lo correcto. Violar la intimidad de Alejandro era una falta de respeto, una traición a la confianza que nos habíamos jurado. Pero ya no razonaba con claridad. El miedo y la desesperación me habían cegado. Necesitaba la verdad, aunque me hiciera trizas por dentro. El viernes por la tarde, Alejandro salió de la oficina antes de lo habitual. Me dijo que tenía una degustación importante con un nuevo cliente, pero sabía que mentía. Lo vi subirse a un taxi y alejarse. Esperé unos minutos, respiré hondo y salí a la calle. Tomé otro taxi y le pedí al conductor que siguiera al primero. Me sentía como en una película de espías, pero no me importaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. El taxi de Alejandro se dirigió hacia Recoleta, hasta llegar al hotel que había visto en el correo electrónico. Lo vi bajar del taxi, con una valija en la mano, y entrar al hotel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Presentía que algo terrible estaba por suceder. Le pagué al taxista y me bajé del auto. Me quedé parada en la acera, observando la entrada del hotel. Dudaba si debía entrar o no. Temía lo que pudiera encontrar. Pero la curiosidad y la necesidad de conocer la verdad eran más fuertes que mi temor. Respiré hondo y entré al hotel. El vestíbulo era lujoso y elegante, con luces tenues, música suave y un aroma embriagador. Me sentí fuera de lugar, como si invadiera un territorio prohibido. Me acerqué al mostrador de recepción y le pregunté a la recepcionista si Alejandro estaba registrado en el hotel. Ella revisó su computadora
y me confirmó que sí, que tenía una reserva a su nombre para el fin de semana. Le pregunté cuál era su número de habitación, pero se negó a dármelo. Me dijo que era información confidencial y que solo podía revelarla al propio Alejandro. Me sentí frustrada y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo iba a descubrir qué hacía Alejandro en ese hotel? Entonces, se me ocurrió una idea. Decidí esperar a que Alejandro saliera de su habitación. Sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo, y yo estaría allí para confrontarlo. Me senté en un sillón en el vestíbulo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Observaba a cada persona que pasaba, esperando ver aquí a Alejandro. Las horas transcurrían lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. La angustia me carcomía por dentro, impidiéndome pensar con claridad. Finalmente, después de varias horas de espera, lo vi. Alejandro salió del ascensor, vestido con ropa elegante y una sonrisa en el rostro. Se veía feliz, relajado, como si disfrutara de un fin de semana perfecto. Mi rabia y su indignación se intensificaron al verlo así. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan despreocupado, mientras yo me consumía por dentro? Me levanté del sillón y me acerqué a él. «Alejandro», le dije con voz temblorosa. Él se sobresaltó al verme. Su sonrisa se desvaneció y su rostro se puso pálido. «Valentina», dijo con voz entrecortada. «¿Qué haces aquí?» No pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. «¿Qué hago aquí? Deberías preguntarte qué haces tú aquí. ¿Qué haces en este hotel? ¿Con quién estás?» Alejandro se quedó callado, sin saber qué decir. «Dime la verdad, Alejandro. ¿Me estás engañando?» Su silencio fue la peor respuesta que pude haber recibido. Alejandro me miró con los ojos llenos de pánico. Intentó decir algo, de justificarse, pero las palabras no le salían. Su rostro estaba pálido, sudoroso, como si hubiera visto un fantasma. «Valentina, por favor, déjame explicarte», dijo finalmente con voz temblorosa. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?», le respondí con rabia. «Entonces, ¿qué es? ¿Qué haces en este hotel? ¿Con quién estás?» Alejandro guardó silencio. Miró a su alrededor, como buscando una salida, una forma de escapar de la situación. «No puedo decírtelo aquí», dijo finalmente. «Por favor, vamos a otro lugar y te lo explicaré todo. No pienso ir a ningún lado contigo», le respondí con firmeza. «Quiero saber la verdad ahora mismo. ¿Con quién estás?» Alejandro suspiró y bajó la mirada. Parecía derrotado, resignado. «Está bien», dijo finalmente. «Te lo diré. Pero, por favor, prométeme que no harás un escándalo». «No te prometo nada», le respondí. «Solo quiero saber la verdad». Alejandro respiró hondo y me miró a los ojos. «Estoy aquí con Carolina». Sentí como si un rayo me hubiera alcanzado. Mi corazón dejó de latir. Mi respiración se cortó. Mi mente se quedó en blanco. No podía creer lo que oía. ¿Alejandro estaba en un hotel con mi prima? ¿Con Carolina? Era imposible. «No», dije con voz temblorosa. «Eso no puede ser cierto. Estás mintiendo». «No estoy mintiendo», respondió Alejandro con voz apagada. «Es la verdad». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. La rabia, la tristeza, la decepción, todos los sentimientos negativos se mezclaron en mi interior, creando un torbellino de dolor que me hacía sentir que iba a explotar. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le grité con todas mis fuerzas. «¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? ¿Cómo pudiste engañarme con mi propia prima?». Alejandro trató de acercarse a mí, de tocarme, pero lo rechacé con furia. «No te acerques a mí», le dije. «No quiero volver a verte en mi vida». Me di la vuelta y salí corriendo del hotel.
No quería seguir escuchando sus explicaciones, sus excusas, sus mentiras. Necesitaba alejarme de él, de Carolina, de toda esa pesadilla. Corrí sin rumbo fijo, sin saber a dónde iba. Las lágrimas me nublaban la vista, impidiéndome ver con claridad. Tropecé varias veces, caí al suelo, pero me levanté y seguí corriendo. Necesitaba escapar, alejarme de todo el dolor que me consumía. Finalmente, llegué a un parque cercano. Me senté en un banco y comencé a llorar desconsoladamente. No podía entender cómo había sucedido eso. Cómo Alejandro, el hombre que amaba con toda mi alma, había podido traicionarme de esa manera. Cómo Carolina, mi prima, mi mejor amiga, había podido engañarme con mi propio marido. Las imágenes de Alejandro y Carolina juntos, en la cama, besándose, abrazándose, inundaban mi mente, torturándome sin piedad. No podía soportar la idea de que ellos dos... La rabia me consumía por dentro. Quería vengarme, hacerles pagar por todo el dolor que me causaban. Quería gritar, romper cosas, hacerles sentir todo el sufrimiento que yo estaba sintiendo. Pero no podía. Estaba paralizada por el dolor, incapaz de reaccionar. Me sentía vacía, rota, destruida, como si hubiera perdido todo lo que me importaba en la vida. Pasé horas sentada en el banco, llorando y lamentándome. La noche cayó sobre la ciudad, pero yo no me moví. Estaba demasiado triste, demasiado dolida, demasiado desesperada para pensar en regresar a casa. Finalmente, cuando ya no pude más, me levanté del banco y comencé a caminar. No sabía a dónde iba, pero necesitaba moverme, hacer algo para escapar de toda esta angustia. Caminé durante horas, sin rumbo fijo, sin pensar en nada. Solo quería alejarme de todo el dolor que me estaba consumiendo. A la mañana siguiente me desperté en un banco de una plaza desconocida. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado hasta allí. Me sentía sucia, cansada, agotada, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Me levanté del banco y comencé a caminar de nuevo. Necesitaba encontrar un lugar donde asearme, donde cambiarme de ropa, donde poder pensar con claridad. Finalmente llegué a una terminal de ómnibus. Entré y compré un boleto para el primer destino que vi en la pantalla. No me importaba a dónde iba, solo quería alejarme de todo. Me subí al micro y me senté junto a la ventanilla. Miré la ciudad alejarse, sintiendo como si dejara atrás toda mi vida. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba decidida a empezar de nuevo. A reconstruir mi vida, a encontrar la felicidad, a olvidar el dolor. El micro me dejó en un pequeño pueblo de la Patagonia, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de Buenos Aires. No conocía a nadie, no tenía ningún plan, solo quería estar sola. Encontré una pequeña hostería cerca del lago y alquilé una habitación sencilla y económica. No necesitaba lujos, solo un lugar donde dormir y donde poder estar a solas con mis pensamientos. Los primeros días fueron horribles. No podía dejar de pensar en Alejandro y en Carolina, en su traición, en su mentira. Las imágenes de ellos juntos me atormentaban día y noche, impidiéndome dormir, comer, pensar con claridad. Me sentía sucia, contaminada, como si la traición de Alejandro y Carolina me hubiera marcado para siempre. No podía soportar la idea de que ellos dos... Pasaba horas sentada en la orilla del lago, mirando el agua, sintiendo como si mis lágrimas se unieran a las olas, fundiéndose en el océano de mi dolor. No hablaba con nadie, no salía de la hostería, solo quería estar sola con mi tristeza. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que no podía seguir viviendo así. No podía dejar que la traición de Alejandro y Carolina me destruyera por completo. Tenía que hacer algo para salir adelante, para reconstruir mi vida. Así que
decidí tomar las riendas de mi destino. Lo primero que hice fue buscar un abogado para iniciar los trámites de divorcio. No quería volver a ver a Alejandro. No quería seguir atada a él por ningún lazo. Quería liberarme de su presencia, de su recuerdo, de su dolor. El abogado me explicó que el proceso sería largo y complicado, pero no me importó. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir el divorcio. Mientras esperaba que el proceso avanzara, decidí buscar trabajo. Necesitaba ocuparme, distraerme, hacer algo para no pensar en Alejandro y en Carolina. Busqué trabajo en las tiendas del pueblo, en los restaurantes, en las cabañas. Pero nadie me contrataba. No tenía experiencia en nada que no fuera el diseño gráfico, y en un pueblo pequeño como ese, no había demanda para mis habilidades. Finalmente, encontré trabajo como moza en un pequeño bar con vista al lago. El trabajo era duro y mal pagado, pero me permitía mantenerme ocupada y conocer gente nueva. Mis compañeros de trabajo eran amables y simpáticos, y poco a poco comencé a sentirme parte de la comunidad. Me contaban sus historias, sus problemas, sus alegrías, y yo me sentía escuchada, comprendida, apoyada. Poco a poco, comencé a salir de mi caparazón. Empecé a caminar por los senderos del bosque, a tomar mate con mis compañeros de trabajo, a disfrutar del aire puro de la Patagonia. Empecé a disfrutar de la vida, a reír, a soñar. Pero el recuerdo de Alejandro y Carolina seguía presente en mi mente. A veces, por la noche, me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, reviviendo la escena del hotel, la traición, la mentira. Y entonces volvía a sentir el dolor, la rabia, la tristeza, como si todo hubiera sucedido ayer. Pero con el tiempo, esos momentos se hicieron menos frecuentes, menos intensos. Poco a poco, comencé a aceptar lo que había pasado, a perdonar a Alejandro y a Carolina, a liberarme del rencor. Un día, recibí una llamada del abogado. Me dijo que el divorcio estaba listo, que solo tenía que firmar unos papeles para que fuera oficial. Sentí un alivio inmenso. Por fin, iba a liberarme de Alejandro, de su recuerdo, de su dolor. Fui al bufete del abogado, firmé los papeles y salí a la calle. Respiré hondo, sintiendo como si un gran peso se hubiera quitado de encima. Estaba divorciada. Era libre. Pero a pesar del alivio, también sentí una profunda tristeza. Sabía que nunca volvería a ser la misma. La traición de Alejandro y Carolina me había marcado para siempre, dejando una cicatriz imborrable en mi corazón. Pero también sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que reconstruir mi vida, encontrar la felicidad, olvidar el dolor. Tenía que empezar de nuevo. Al volver a la hostería, encontré una carta en mi buzón. Era de Carolina. Abrí la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Carolina me pedía perdón por todo el dolor que me había causado. Me explicaba que nunca había querido hacerme daño, que su amor por Alejandro había sido más fuerte que su lealtad hacia mí. Me decía que se arrepentía profundamente de su traición y que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Terminé de leer la carta con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si podía perdonar a Carolina. No sabía si podría volver a confiar en ella. Pero al menos sabía que se arrepentía, que sufría por lo que había hecho. Guardé la carta en un cajón y salí a caminar por la orilla del lago. Necesitaba estar sola. Necesitaba pensar con claridad. Mientras caminaba, vi a un hombre sentado en una roca, mirando el lago. Me acerqué a él y me senté a su lado. «Es hermoso, ¿verdad?», le dije, refiriéndome al lago. El hombre me miró con una sonrisa amable. «Sí, es hermoso», respondió. «Pero no tan hermoso como tú». Me sonrojé ante el cumplido del hombre. No estaba acostumbrada a recibir halagos, no después de todo lo que había pasado.
Gracias, respondí con timidez. El hombre sonrió y extendió su mano. Me llamo Santiago, dijo. Soy fotógrafo. Estoy aquí documentando la flora y fauna local. Valentina, respondí estrechando su mano. Soy muchas cosas. Ahora mismo, moza. Santiago se echó a reír. No lo creo. Eres demasiado sofisticada para ser moza. Las circunstancias cambian a las personas, respondí con tristeza. Santiago me miró con curiosidad. Parecía interesado en mi historia. Si quieres contármela, estoy dispuesto a escuchar, dijo con amabilidad. Dudé por un momento. No solía hablar de mi pasado con nadie, pero algo en Santiago me transmitía confianza. Así que decidí contarle mi historia. Le hablé de Alejandro, de Carolina, de la traición, del divorcio, de mi huida a ese pueblo. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Santiago escuchó atentamente, sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé de hablar, me abrazó con ternura. Lo siento mucho, Valentina, dijo. Has pasado por mucho. Me sentí aliviada al haber podido compartir mi historia con alguien. Era como si un gran peso se hubiera quitado de encima. Gracias por escucharme, Santiago, dije. Me has hecho sentir mucho mejor. Santiago me sonrió y me invitó a tomar un café. Acepté encantada. Pasamos horas hablando, conociéndonos, descubriendo que teníamos muchas cosas en común. Nos gustaba la música, el cine, la naturaleza. Ambos éramos personas sensibles, soñadoras, idealistas. Poco a poco, comencé a sentir algo por Santiago. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que me hacía sentir viva, feliz, ilusionada. Santiago también sentía algo por mí. Me lo demostraba con sus miradas, con sus gestos, con sus palabras. Me hacía sentir especial, valorada, amada. Un día, Santiago me invitó a cenar a un restaurante acogedor cerca del lago. Durante la cena, me tomó la mano y me miró a los ojos. Valentina, dijo con voz suave. Me he enamorado de ti. Sentí como si el corazón me fuera a explotar. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Yo también siento algo por ti, Santiago, respondí con timidez. Santiago me sonrió y se acercó a mí. Me besó con ternura, con pasión, con amor. Fue un beso mágico. Un beso que me hizo olvidar todo el dolor del pasado. Un beso que me hizo sentir que la felicidad era posible. A partir de ese día, Santiago y yo comenzamos una relación. Una relación basada en el amor, el respeto, la confianza. Santiago me apoyaba en todo lo que hacía. Me animaba a seguir mis sueños, a desarrollar mi talento, a ser feliz. Me ayudó a superar mis miedos, a curar mis heridas, a reconstruir mi vida. Gracias a Santiago, volví a creer en el amor. Volví a creer en la felicidad. Volví a creer en mí misma. Un día Santiago me propuso matrimonio. Valentina, dijo arrodillándose ante mí. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No podía creer que eso estuviera pasando. Sí, Santiago, respondí con voz temblorosa. Sí, quiero casarme contigo. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo como si nuestros corazones se unieran en un solo latido. Nos casamos en una ceremonia íntima en la orilla del lago, rodeados de nuestros amigos y familiares. Fue el día más feliz de mi vida. Años después, Santiago y yo seguíamos juntos, felices y enamorados. Habíamos formado una hermosa familia y vivíamos una vida plena y satisfactoria. Nunca olvidé lo que pasó con Alejandro y con Carolina, pero aprendí a perdonarlos, a liberarme del rencor, a seguir adelante. Comprendí que la vida no siempre es fácil, que a veces nos enfrentamos a situaciones dolorosas, a traiciones inesperadas, a pérdidas irreparables. Pero también comprendí que siempre hay esperanza, que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.
para encontrar la felicidad, para volver a amar. Y así, gracias al amor de Santiago, pude reconstruir mi vida, curar mis heridas y encontrar la felicidad que tanto anhelaba. Porque al final, el amor verdadero siempre florece, incluso en el terreno más árido. Un día Valentina recibió una postal. Era de Carolina, quien le contaba que se había mudado a otro país y que estaba trabajando como voluntaria en un programa de ayuda humanitaria. Le pedía disculpas nuevamente por el daño que le había causado y le deseaba lo mejor en su vida. Y así, la historia de Valentina llegó a su fin. Una historia de amor, traición, perdón y, sobre todo, resiliencia.